en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios les bendiga. Tiene un corazón de siervo. Y lo hemos experimentado, hermanos. Hermano Elías Holguín, predica la palabra. Amén. El Señor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a todos. Quiero ser muy breve en agradecer mucho el hospedaje que nos han dado. Nosotros también hospedamos en nuestra casa, y cuando hospedamos a alguien nos cambia la dinámica de la vida. Tenemos que limpiar la casa, tener sábanas limpias, y esos días sí se limpia la casa bien. Comprar alimentos y nos cambia la dinámica, hermanos. Es un sacrificio. Por eso a tu madre, Fernando, muchísimas gracias, hermana. También muchas gracias a Tony, que por ahí no dejamos de ser un inconveniente, y gracias a ti, Fernando, por el hospedaje. Todavía me acuerdo que el año pasado, mientras ustedes estaban en las conferencias, yo estaba predicando el Evangelio también en una serie allá en Ciudad Dallas, y fui hospedado por el hermano Homero, que aquí está entre nosotros. No se me olvida, le dije hoy que estábamos comiendo juntos, no se me olvida lo que hiciste por mí. Dios te bendiga. Hace 2 semanas estuve, 2 o 3 semanas estuve en Monterrey, y nuestro hermano Ladislao, aquí andan sus hijos, nos hospedó, hermanos. Me hice muy amigo de Lorena, la esposa de Ladislao, y de Ladislao también, hermano. Yo no sabía quién era ese hombre, solo sé que es un hombre de un nombre muy difícil. Él ha de haber sufrido mucho de niño para escribir su nombre. Y no puedo olvidar, hermanos, todas las personas que han hecho algo por nosotros, entre ellos incluido usted, hermano Fernando. Muchísimas gracias por esas muestras de cariño. Hoy vamos a hablar de la gracia de nuestro Dios. Y tuvimos una lectura bíblica, hermanos, en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Esa lectura no puede faltar si vamos a hablar de la gracia, hermanos, no puede faltar. Pero el tema es conociendo la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, hermanos, es maravillosa cuando está en nuestras vidas. Hace años escuché de un hermano muy anciano que dijo, hermanos, una ilustración que me gustó mucho. Dice que él en su rancho, hermanos, era un niño, y esa noche en especial estaba haciendo mucho viento, pero como ellos, siendo de rancho, tenían gallineros, y los gallineros, hermanos, tenían las puertas abiertas y estaban siendo azotadas por el fuerte viento, hermanos, que movía los árboles y azotaba las puertas de los gallineros. Entonces le dijo su papá: hijo, ve y cierra las puertas del gallinero.
Él, hermanos, caminó y se paró en la puerta, pero estaba muy oscuro. Los árboles se movían, las puertas sonaban, y decía él, hermanos, que en ese tiempo estaban las películas de Frankenstein, el hombre lobo, Drácula, y dice que le dio tanto miedo, hermanos, tanto miedo el ir a cerrar las puertas del gallinero. Porque él se imaginaba, hermanos, que al pisar, hermanos, primer paso fuera de la puerta de su casa, estaría el hombre lobo acechándolos. Y si seguía caminando, Frankenstein iba a aparecer. Y el hombre Drácula haría algo malo con él. Dice, hermanos, que su papá percibió que él tenía miedo, porque no salía. Y entonces en ese miedo, hermanos, de pronto él sintió que su papá le tomó la mano y le dijo: véngase, mijo, vamos usted y yo a cerrar las puertas del gallinero. Entonces dice el hermano que se sintió, hermanos, fuerte. Empezaron a caminar y él iba pensando: ahora sí, que salga el hombre lobo, que salga Frankenstein o Drácula, porque ahora voy de la mano de mi papá. Aunque es burda, hermanos, la ilustración, esa es la gracia de Dios, el favor de Dios para con nosotros. Y cuando vamos, hermanos, de la mano de Dios, cuando entendemos la gracia, entonces, hermanos, no hay circunstancia que pueda arrebatarnos la felicidad de ir de la mano de Dios. Este es un pasaje, hermanos, muy triste en la Sagrada Escritura. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. Y la palabra, hermanos, todos, nos encierra, hermanos, a hombres y mujeres, a ricos y pobres, a jóvenes y ancianos. Todos estamos incluidos ahí, hermanos. Y todos destituidos de la gloria de Dios. Pero espérenme un momento. Yo creo en Dios. Yo quiero pasar la eternidad al lado de Dios. Yo, como usted, no quiero ser destituido de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que Dios me tome en cuenta? Pues, hermanos, clamar al Dios bueno y lleno de misericordia. Entonces clamamos a Él, hermanos, pidiéndole misericordia, pidiéndole que pusiera sus ojos sobre nosotros y sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. Y Él, hermanos, nos justificó gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Y qué es esto, hermanos, de que nos justificó? Pasó por alto, hermanos, nuestras ofensas, pasó por alto nuestras culpas. Y entonces aquellos que clamamos pidiendo su misericordia, Él, hermanos, nos dijo: voy a pasar por alto sus ofensas y voy a entrar en un pacto con ustedes. Los voy a justificar. La palabra justificar es pasar por alto. Y hay una ilustración que usted ha escuchado también, porque yo la escuché de niño. Aquella mujer que tuvo un hijo delincuente y por ser un delincuente lo sentenciaron a muerte. Pero aquella mujer le gritaba al juez cuando lo llevaban al paredón: tenga misericordia de mi hijo, tenga misericordia de mi hijo. Y el juez, molesto, le dijo: señora, entienda, su hijo es un homicida, es justo que él pague con su vida. Aquella mujer le gritó: señor juez, no le estoy pidiendo justicia, le estoy pidiendo misericordia. Esto es lo que nosotros hicimos con Dios. No alzamos nuestros ojos y le pedimos justicia. Alzamos los ojos y le dijimos: Padre, no le pedimos justicia, le pedimos misericordia. Y Él, como es un Dios bueno, como es grande en misericordia, Él nos justificó, nos escuchó, hermanos. Y Él dijo: la paga de su pecado es la muerte,
Ustedes están de rodillas ante el pecado, están esclavizados en la idolatría, están de rodillas ante la inmoralidad, están de rodillas ante los vicios. Tenemos que pagar un precio para poderlo redimir, y el precio, hermanos, fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos justificó de manera gratuita, porque no podíamos pagar el precio de nuestra redención. Ni todo el oro del mundo, ni toda la sangre desde Adán hasta el día de hoy podía pagar el precio de la redención de nuestras almas. Fue necesario que Él sacrificara a su Hijo unigénito por amor a nosotros, y de esta manera pagó nuestro rescate. Ahora sí podemos decir, hermanos, por gracia somos salvos, por medio de la fe. Esto no de nosotros, pues es don de Dios. Por gracia, hermanos, somos salvos mediante la fe. Y esto no de nosotros, hermanos, es un regalo de Dios. Dios decidió regalarnos la salvación. ¿Y nosotros qué tuvimos que hacer? Poner fe, hermanos. Creer que Él es el Dios todopoderoso. Creer que Él es el Dios bueno, creer que Él es el Dios de la misericordia. Tuvimos que tener fe. ¿Y cómo ejercimos esa fe? Dice el texto, nos acercamos. ¿Y cómo nos acercamos a Dios? Pues porque supimos, hermanos, que su trono es un trono de gracia. Y al acercarnos, alcanzamos misericordia. Y al acercarnos hallamos gracia, y la hallamos a tiempo, porque mientras hay vida, ¿qué hay, hermanos? Esperanza. Entonces, ¿de qué manera, hermanos, vamos a encontrar la gracia de Dios? Acercándonos, buscando, hermanos, encontrar misericordia, buscando encontrar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues a Dios, hermanos, y alcanzaremos la gracia del Altísimo. Ahora que ya estoy en la gracia de Dios, estoy muy feliz y puedo cantar, hermanos, el himno que dirigimos hace un momento. Cante conmigo, son 2 estrofas. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Oremos al Padre. Eterno Dios, gracias porque reconocemos todo su poder, pero sobre todo, eterno Dios, reconocemos su misericordia para con nosotros. Gracias por habernos adoptado como sus hijos. Gracias porque en el bautismo usted nos dio la oportunidad de ser nuevas criaturas. Gracias, eterno Dios, por haber mandado a Jesucristo. Gracias por habernos hecho entender que la sangre derramada en las calles de Jerusalén, que la sangre derramada en la cruz del Calvario no fue un sacrificio en vano, sino que Jesús en nosotros puede ver el fruto de la aflicción de su alma.
Gracias por ser tan bueno, eterno Dios. Gracias por ser grande en misericordia. Gracias, eterno Dios. Y le alabamos por siempre. Le alabamos en el nombre de Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios por ello, hermanos. Entendiendo la gracia de Dios, hermanos, en 3, hermanos, puntos. El primero, el conocimiento, que tiene que ver con el entendimiento, hermanos. El segundo, entendiendo la gracia. Y el tercero, ignorando la gracia de Dios. Empecemos, hermanos, con el conocimiento. Romanos capítulo 12, hermanos, versículo 2 nos enseña así la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Vea cómo Dios va a la inteligencia, cómo Dios va a la mente de la persona, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sabe Dios, hermanos, que nosotros somos seres pensantes. Y como seres pensantes, hermanos, podemos llegar al conocimiento de la gracia de Dios. Lo que tenemos que hacer es renovar nuestra manera de entender, renovar nuestra manera de pensar. Y esa palabra, hermanos, que arranqué del texto, dice no os conforméis. La palabra conforméis significa tomar forma. No tomen la forma del mundo. No pienses como piensa el mundo. Renueva tu entendimiento. Y esta otra palabra dice transfórmalo. La palabra transformar viene de metamorfosis. Y eso significa, hermanos, o hace alusión a la oruga que se convierte en mariposa. Siendo una oruga, se convierte en una hermosa mariposa. No te conformes con la manera de pensar del mundo. Transfórmate. Metamorfosis. Conviértete en una persona inteligente. Si te conviertes en una persona inteligente, dice el texto, podrás comprobar cuál sea la buena voluntad agradable y perfecta de nuestro Dios. Atrévete a ser inteligente. Atrévete a escudriñar los misterios que no vienen de la tierra sino del cielo. Y para poder ser inteligentes, hermanos, dice la palabra de Dios en el Proverbio 9:10, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Usted quiere ser una persona inteligente, tiene que empezar por su mente. Sea inteligente. Usted es una persona que está envejeciendo, usted es una persona que enferma, usted es una persona que va a morir. Sea inteligente, no sea un ignorante. Usted va a necesitar después de esta vida, cuyo tiempo es subjetivo, no sabemos cuánto dura. Usted va a necesitar la mano del Dios Todopoderoso. Y usted va a quererse encontrar con el Dios bueno y misericordioso. No querrá encontrarse con el Dios, hermanos, cuya cosa horrenda es caer en sus manos. Usted quiere encontrarse con el Dios de la misericordia. Entonces le voy a invitar a que usted sea inteligente. Y la inteligencia no tiene que ver con saberse la tabla del 9 o el teorema de Pitágoras. La inteligencia tiene que ver con tener el conocimiento del Altísimo. ¿Y cómo adquirimos el conocimiento del Altísimo? Dice la palabra de Dios en ese salmo: de tus mandamientos. De aquí, dice él, de tus mandamientos adquirí inteligencia. Muchachos, hijos nuestros, sean muy inteligentes. La inteligencia consiste en conocer al Altísimo. La ignorancia en desconocer quién es el Dios Todopoderoso. Y el conocimiento del Altísimo lo adquirimos ahí en su palabra. Estudiando, hermanos, la Biblia es como adquirimos inteligencia. Una persona inteligente, hermanos, dice Job capítulo 28, versículo 28.
es la que se aparta del mal. Una persona inteligente es la que conoce a Dios. Una persona inteligente es la que escudriña las Escrituras. Y una persona inteligente es la que se aparta del mal, dice Job. Allí mismo dice que una persona sabia es la que tiene el temor de Dios. Y una persona inteligente es la que se aparta del mal. Dice, hermanos, el Salmo 119:3, los que andan en los caminos de Dios no hacen iniquidad. Salmo 119:11, en mi corazón, escúchelo, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Vean quién es una persona inteligente y vean el contraste de una persona ignorante y torpe, que camina en los caminos torcidos, que anda en caminos de maldad y se obstina en vivir lejos de la presencia de Dios. Ella o él no son inteligentes. Una persona inteligente entiende, según 1 de Juan 3:9, que el que es nacido de Dios no puede pecar. ¿Y qué quiere decir no puede pecar? Hermanos, digámosle a nuestros hijos, digámosle a nuestros hermanos en Cristo, nosotros somos de Dios. La gracia de Dios está con nosotros. Nosotros no podemos pecar, hijo. Nosotros no podemos andar en esos pecados. Esposo mío, nosotros somos de Dios. No podemos andar en estos pecados. Esposa mía, amigo mío, los que hemos nacido de Dios, los que conocemos a Dios, somos inteligentes y estamos aumentando nuestra capacidad intelectual, escudriñando las Escrituras, y usamos las Escrituras para no pecar, porque los que hemos nacido de Dios no podemos pecar. ¿Entiende esto, hermano? No puedes seguir en esos caminos. Si tú eres nacido de Dios, la gracia de Dios está contigo. El ser inteligente, hermanos, es un reto para cada persona. Por eso, entendiendo la misericordia de Dios, tiene que ver con la inteligencia, hermanos. Miren, dice el Proverbio, hermanos, capítulo 2, versículo 3. Si clamares, ¿clamar a qué? Dice ahí, a la inteligencia. ¿Qué quiere decir clamar a la inteligencia? ¿Saben qué, hermanos? Yo quiero ser una persona inteligente. No quiero ser una persona ignorante. Y si ser una persona inteligente es conocer a Dios, yo voy a clamar a la inteligencia y a la prudencia voy a dar mi voz. La voy a buscar como a la plata y la voy a buscar escudriñándola como si fuera un tesoro. Clame a la inteligencia, desee ser inteligente, quiera ser inteligente. Quiero invitarle a que siempre traiga su Biblia. Siempre traiga su Biblia. Cuando se vaya al trabajo, llévese su Biblia. Cuando vaya a la escuela, llévese su Biblia. Cuando esté parado en el banco y vaya a estar una hora ahí parado, abra su Biblia y vaya avanzando y siga leyendo su Biblia. Sea inteligente. Si llevó a la esposa a un lugar y ahí va a estar la esposa una hora y usted va a estar esperando una hora, lleve su Biblia y ábrala. La inteligencia, hermanos, proviene de Dios, y si nosotros la buscamos como un precioso tesoro, si queremos ser inteligentes sobre todas las cosas, entonces, dice el proverbio, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entendiendo la gracia de Dios, en el primer punto tiene que ver con el conocimiento. Vamos usando la mente, hermanos, porque si no la usamos nos va a pasar lo que le pasó a las generaciones que nos anteceden. Dice el profeta, hermanos, mi pueblo fue destruido, y fue destruido porque era un pueblo ignorante, no era un pueblo inteligente.
le faltó conocimiento. ¿Saben qué hicieron? Desecharon el conocimiento. No consideraron que el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. No entendieron que un joven inteligente es el que aprende de las Sagradas Escrituras. Ya se citó el Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? No hay otra manera que el joven limpie su camino. Si quieren un hijo recto en sus caminos, necesitan darle la herramienta para irlo limpiando. Y aquí dice que el joven limpiará su camino con guardar la palabra, porque la palabra de Dios lo hace bien inteligente. Yo tengo una hija bien inteligente, hermanos. Y no hablo de los 10 que de veras me trae de la escuela, hermanos. Estoy orgulloso de mis 2 hijas. No tengo problemas con su desempeño escolar. La inteligencia de mis hijas, hermanos, está en que guardan la palabra, en que tienen temor de Dios, en que están creciendo en el conocimiento del Altísimo, en que no oirán esa palabra. Vas a ser destruido porque te faltó conocimiento, no eras inteligente. Pero si me sabía el teorema de Pitágoras, ¿y ese de qué sirve? La inteligencia tiene que ver con conocer a Dios. Es que yo sé desarmar motores, ¿y de qué sirve? Yo sé desarmar y armar computadoras, ¿de qué sirve? Lo que verdaderamente sirve es el conocimiento del Altísimo. Decía Einstein, el frío no existe, existe la ausencia del calor. La oscuridad no existe, existe la ausencia de la luz. El mal no existe, existe la ausencia del bien. Entre más te alejes del bien, pues vas a experimentar algo que llamamos mal. Y entonces dijo Einstein, y quiero decirles, cuando le preguntaron si creía en Dios, le dijo que Dios no juega a los dados. Era inteligente él, hermanos. No por su teoría, hermanos, no por sus descubrimientos. Fue inteligente, hermanos, en reconocer que Dios es el Todopoderoso. De no haberlo hecho, hermanos, ese sería su título. Así se le llamó, hermanos, a las gentes de aquel entonces. Pueblo loco e ignorante, le dijo nuestro Dios. Pueblo loco e ignorante. ¿Sabes por qué? Porque no tenían conocimiento del Altísimo. Entonces, no te conformes con la manera del pensar de este mundo. No tomes esa forma. Transfórmate. ¿Cómo? Siendo inteligente. Y la persona inteligente tiene en sí misma el conocimiento de Dios. Punto número 2, hermanos. Entendiendo la gracia. Jeremías capítulo 20, versículo 11, hermanos. Cuando el pueblo estaba viendo si él claudicaba, Jeremías dijo: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Lo echaron a una cisterna, hermanos, llena de cieno, de lodo apestoso. Y ahí está, hermanos, en una cisterna de lodo apestoso. Y él todavía dice, hermanos: Dios, usted está conmigo como un poderoso gigante. Porque él sabía, hermanos, que Dios era mucho más grande que esa cisterna. Según Romanos capítulo 8, versículo 1, hermanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, estuve hace una semana en la Ciudad de México y me tocó, hermanos, una réplica del terremoto. Por ahí en el hotel, hermanos, se estrelló un vidrio. Hermanos, la gente dice: pues no tenemos más que hacer un repliegue hacia las paredes, aléjense de las ventanas. No podemos hacer más que replegarnos. Si Dios está conmigo, hermanos, podrá caerse el mundo, pero yo, hermanos, estoy en paz porque Dios está conmigo.
Si me da el médico, hermanos, noticia de que tengo un cáncer y se me va a desarrollar hasta matarme, ese no es un problema para mí, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque Dios está conmigo como un poderoso gigante. Tengo la gracia de Dios en mi vida. Tengo el favor de Dios en mi vida. Dios es mi amigo. Hablo con Él por las noches, por las mañanas, por las tardes. Hermanos, si el dólar sube o el dólar baja, no importa, Dios está conmigo. Si la delincuencia, hermanos, o la inseguridad se multiplica, Dios está conmigo. Eso es tener la gracia de Dios con nosotros. ¿Qué pasa, hermanos, si Dios no está con nosotros? Yo recuerdo, hermanos, cuando en el libro de Éxodo, hermanos, se le llama a Moisés y se le dice que vaya y hable con Faraón. Y Moisés dijo: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Y nuestro Dios le respondió: ve, porque yo estaré contigo. Moisés, hermanos, tiene razón. ¿Quién soy yo, dice él, para que vaya a Faraón? Bueno, la respuesta de Dios pudo ser: no eres nadie, no eres nada, eres menos que nada. Pero quiero que entiendas algo, Moisés. Vas a ir ante Faraón porque yo voy contigo. ¿Quién eres tú sin Dios? Eres nadie. ¿Quién es usted sin Dios? Eres nadie. ¿Qué somos sin Dios? Somos nada o menos que nada. Entonces, ¿por qué nos sentimos tan bien? ¿Por qué estamos tan felices? Porque la gracia de Dios está con nosotros. Porque Dios va con nosotros. Porque sabemos que tenemos un Padre maravilloso en el cielo. Esa es la razón por la cual nos sentimos felices. Cuando le dijo nuestro Dios a Moisés: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Hermanos, lo que estaba aprendiendo, hermanos, que Moisés vio era una zarza. La tierra, hermanos, era árida. No te podías quitar el calzado porque te quemaba la planta del pie. Árida, hermanos, llena de escorpiones y de serpientes. Llena de plantas, hermanos, como las zarzas secas. Entonces, ¿por qué Dios le dijo a Moisés: quita tu calzado, porque el lugar que pisas, tierra santa es? Lo que hacía que esa tierra fuera santa, hermanos, era la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios se fue de ese lugar, hermanos, ese lugar volvió a ser tierra árida, llena de escorpiones y de serpientes, y llena, hermanos, de zarzas secas. Lo que hizo, hermanos, que esa tierra fuera santa era que ahí estaba la presencia de Dios. Y lo que hizo Dios con Moisés: quítate el calzado, significa: Moisés, esas pisadas que has dado allá en Egipto toda tu vida han sido pisadas llenas de ignorancia. Ya quítate ese calzado y ponte el calzado, el apresto del evangelio. Te voy a llenar de conocimiento nuevo, te voy a hacer inteligente, te voy a hacer un hombre verdaderamente lleno de sabiduría. Esto es lo que hizo que esa tierra fuera santa, hermanos: la presencia de nuestro Dios. Dios escoge a Israel, hermanos, y le dice en Éxodo 19:5: Israel, tú eres mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Qué hizo, hermanos, que Israel fuera el especial tesoro? ¿Qué hizo que valiera tanto como un tesoro? La presencia de Dios en ellos. Porque cuando la presencia de Dios se alejó de Israel, hermanos, fueron, hermanos, personas corruptas, personas malvadas, personas indeseables, personas que vinieron los pueblos paganos, hermanos, e hicieron estragos en esa nación. Y entonces, ¿qué los hacía tan poderosos, tan santos? ¿Qué los hacía ser un tesoro? Que la gracia de Dios estaba con ellos.
que la presencia de Dios estaba con ellos. Si la presencia de Dios no está ahí, Israel, hermanos, se convierte en un pueblo común, que no significa nada, que no tiene memoria en la mente de Dios, que no es más que un montón, hermanos, de polvo. ¿Recuerdan ustedes Jerusalén? Cuando los discípulos pasaron por ahí, hermanos, y la vieron con sus muros gigantescos, hermanos, tachonada de oro. Era, hermanos, hermosa la ciudad de Jerusalén. Y le dijeron a Jesús: Señor, ¿ya viste la santa ciudad? Y le dice nuestro Dios, hermanos: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La gloria de Jerusalén, hermanos, era porque Dios estaba allí. Y como Dios ya no estaba, hermanos, en el templo de Jerusalén, Jesucristo le dijo: así como la ven con toda esa gloria, como Dios ya no está ahí, no quedará del templo piedra sobre piedra. Ahí se manifestaba, hermanos, el poder de Dios. Mientras Dios estaba allí, Jerusalén, hermanos, era la gran ciudad. Pero si Dios no está en el templo, hermanos, no es más que un montón de piedras y un montón de polvo, hermanos. Y un ejemplo más, mis hermanos. ¿Recuerdan dónde nació nuestro Señor Jesucristo y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre? Un lugar, hermanos, antihigiénico, donde habitan, hermanos, los animales, el lugar menos propicio para que nazca un bebé. Pues resulta, hermanos, que ese lugar antihigiénico, donde el excremento de los animales abunda, donde los insectos abundan, hermanos, era el lugar más limpio de todo el planeta y de todos los tiempos. ¿Y qué lo hacía limpio? ¿Qué lo hacía digno? Que ahí, hermanos, había nacido el glorioso Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Como estaba ahí Jesús, hermanos, el lugar era el más limpio del mundo, era el más santo del mundo. ¿Qué sucedió cuando Jesús salió de ahí, hermanos? Siguió siendo, hermanos, el lugar más sucio de todo Belén. Porque donde está la gracia de Dios, hermanos, abunda la dignidad, abunda la santidad, abunda la honestidad, abunda el respeto, abunda los hombres y las mujeres honorables. Donde la gracia de Dios, hermanos, está, los hombres podemos decir, como dijo este varón de Dios, hermanos: 3 veces le he pedido a Dios que me quite este aguijón de la carne. Y la primera vez me dijo: bástete mi gracia, y no le entendí. Y este punto es entendiendo la gracia de Dios. La segunda vez le dije: Padre, por favor, ayúdeme y quíteme esta enfermedad. Y él me contestó: bástete mi gracia. La tercera vez, dice él, me di cuenta. La tercera vez me dijo él: bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice él, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ya no le interesa estar enfermo, hermanos. Sí, estoy muy enfermo, dice él. Pero ¿cuál es el problema? La gracia de Dios está conmigo. Dios está conmigo. Si no está conmigo, ¿de qué me sirve estar sano? Si Dios está conmigo, hermanos, mi felicidad no depende de las circunstancias. Mi felicidad depende de Dios, de las promesas de vida eterna, de la justificación, de haber pasado por alto mis pecados. Alguien está desempleado aquí. ¿Cuál es el problema? Vamos buscando trabajo, Dios proveerá, pero no me voy a afligir, porque mi felicidad no depende de tener o no tener trabajo. Mi felicidad depende de que la gracia de Dios esté conmigo. ¿Estás muy enfermo? ¿Cuál es el problema? La gracia de Dios está contigo. Tu gran problema sería que la gracia de Dios no estuviera contigo.
Lo único que serías o serías reducido a un pedazo de carne y de sangre, polvo que si te ponen en una balanza pesas menos que nada. No eres nadie en la mente de Dios. Necesitas la gracia de Dios, y para encontrarla necesitas acercarte, buscarla como un oro, como un tesoro, clamar y decir: Señor, quiero clamar a la inteligencia. Y si la inteligencia, Padre, viene de estudiar tu palabra, voy a estudiar día y noche tu palabra. Meditaré en ella hasta convertirme en un hombre inteligente. No depende la felicidad de nosotros, de la salud, del trabajo, de los problemas sociales, de los problemas familiares. Nuestra felicidad depende de que la gracia de Dios esté con nosotros. Amén. ¿Cuál es el problema, hermanos, de los problemas que pasamos? Miren, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ha perdonado mis pecados, hermanos. Ha perdonado mis pecados. Hace unas semanas murió uno de mis tíos, hermanos. Yo estaba en la Ciudad de México, no pude estar en el funeral. Aquí está su esposa, hermanos, con nosotros. Pero él, hermanos, era un siervo de Dios, hermano de mi madre. Madre, ¿cómo te encuentras? Mi hijo, contento. Sergio era un hijo de Dios. Claro que esa es nuestra fe, madre. Y el día que tú mueras, madre, igual estaré feliz, porque tú eres una sierva de Dios. ¿De qué depende nuestra felicidad, hermanos? Bueno, no queremos que sean palabras. Hay quienes, hermanos, tienen un genio muy feo, son propensos a la ira, se desesperan por cualquier situación. Es que no han entendido la gracia. Si la gracia de Dios está con ustedes, hermanos, si ya sus pecados fueron perdonados según la riqueza de su gracia, ¿qué más queremos, hermanos? Hemos sido perdonados de nuestros pecados. Se preocupa, hermanos, el que no ha recibido el perdón de sus pecados, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Entiende eso, hermanos? ¿Entiende qué es lo que nos ha prometido Dios? ¿Entiende las cosas que nos esperan después de esta vida? Entonces, ¿ha entendido usted quién es Dios? ¿Ha entendido usted la gracia de Dios? Por ahí supe que a alguien le robaron una troca. Hermanos, que no te roben la gracia de Dios. Si Dios está contigo, deja que se lleven la troca. A una de mis hermanas la detuvieron los delincuentes en Piedras Negras. No solo a ella, una serie de carros. Y los bajaron a todos, hermanos. Y les quitaron los carros a punta de pistola. Y luego los carros los pusieron de barricadas. Ya se imagina lo que pasó. Uno de mis cuñados, el esposo de ella, fue a recoger el carro y le dieron con una cacha de la carabina en la cabeza, hermanos. Y lo deja que se lleven el carro. Nosotros no dependemos de las cosas de Dios. Sí, me decía, como el carro no era tuya, por eso te digo que dejes que se lo lleven. Sí, lo mismo le digo a mi esposa: si te detienen, Señor, nada más permítame bajar a mis hijas, lléveselo. Hermanos, ¿sabe qué es lo que nos hace felices? ¿Sabe qué es lo que nos hace fuertes? Que Dios está con nosotros, que Él perdonó nuestros pecados, que Él nos ha hecho, gracias a la riqueza de su gracia, herederos de la vida eterna. Y tercer y último punto, hermanos: ignorando la gracia de Dios. Esta es una exhortación, hermanos, en este tercer punto. Y es una exhortación, hermanos, porque ahí dice en Corintios: os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Escúchame bien, hermano. Escúchame bien, José. Escúchenme bien, jóvenes y adultos. Dios es muy bueno para con nosotros. Dios es muy amoroso para con nosotros.
Dios envió a Jesús y le dijo, se llamará Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios está con nosotros, pero nosotros no podemos menospreciar la gracia de Dios. ¿Recuerda usted a este joven? Ese joven se llamó Sansón. Es un joven que no escuchó consejos, que le dijeron sus padres: hijo, no te metas con aquellas mujeres, te van a echar a perder. ¿Y sabe qué dijo él en ese texto? Esa es la que yo quiero. ¿Y qué? Enfrentó a sus padres, hermanos. ¿Y saben por qué lo hizo? Hermanos, era un muchacho bien parecido. Era un muchacho, hermanos, con un cuerpo atlético. Era un muchacho, hermanos, que según Jueces capítulo 16, versículo 3, los filisteos, hermanos, cuando él entró a la ciudad, le cerraron la puerta y le metieron candados y cerrojos a la puerta. Y dijeron: vamos a esperarlo. Y se escondieron ahí como 1000 de ellos, hermanos, ahí escondidos. Vamos a dejarlo que regrese. Y cuando regrese y esté queriendo abrir la puerta, le caemos y lo matamos. Este joven, hermanos, tenía la gracia de Dios con él. Sus papás le decían: hijo, tú eres un hijo especial para Dios. Tú eres un muchacho para honrar a Dios. Mira, no hay un muchacho tan fuerte como tú, tan bello como tú. Sé una luz en el mundo, haz el bien, trae gente para el pueblo de Dios. Pero, hermanos, Sansón no lo hizo así. Y esa noche, hermanos, Sansón salió de madrugada. Ahí estuvieron los filisteos durmiéndose, ahí esperando y esperando. Y por fin lo vieron venir. Y aquellos que conocen la historia saben que Sansón se encontró las puertas con cerrojo. ¿Y sabe qué hizo? Las tomó, hermanos, y las agarró y empezó a moverlas. Y arrancó los postes. Y una puerta de toneladas, hermano, se le echó a la espalda. Y luego se subió a la cumbre de un monte y ahí se las aventó arriba del monte. Nadie, hermanos, quiso atacarlo. Los dejó impresionados con lo que estaba haciendo. Hermanos, tiene Sansón todas las cosas a su favor. Tiene salud, tiene buenos padres, tiene un buen físico. Hermanos, ¿qué le hace falta a Sansón? No menospreciar la gracia de Dios. Si Sansón menosprecia, hermanos, la gracia de Dios, no le va a ir bien. ¿Qué me puede pasar? Estoy haciendo lo malo, decía Sansón, y no me ha pasado nada. Mira, me amarran los filisteos cuando estoy dormido, bien amarrado, y le hago así, mira, como si fueran hilos. ¿Verdad que así dice la escritura? Así rompía, hermanos, y le ponían cueros nuevos, cueros que para romperlos resultaba imposible, hermanos. Pues él le hacía y los rompía, y ahí iba orgulloso, hermanos: yo soy de los hebreos, del pueblo de Dios, del Dios Altísimo, y metiéndose en lo malo, y metiéndose en lo malo, y diciéndole: no lo hagas. Un día, hermanos, dice Jueces capítulo 6, versículo 20, que Sansón dijo: esta vez, como las otras veces, me escaparé. Pero dice la palabra de Dios: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿No? Hago lo malo y no pasa nada. Lo vuelvo a hacer y no pasa nada. Y ay, perdóname, Señor. Y lo vuelvo a hacer y no pasa nada. Y usted dice: no va a pasar nada. Así decía Sansón. Recuerden que el pecado nos engaña. Es lo primero que hace el pecado, hacernos sentir que no va a pasar nada. Y luego dice la palabra de Dios: lo que no sabía Sansón es que la gracia de Dios ya no estaba con él. Y ahora que la gracia de Dios no está con Sansón, ¿en qué se convirtió o en qué se va a convertir aquel joven fuerte y hermoso? En el hazmerreír. Lo raparon, le sacaron los ojos y quedó sepultado entre las ruinas de un dios pagano,
Cuando Dios no está ahí con nosotros, cuando su gracia no está ahí con nosotros, entonces somos reducidos a menos que nada, amados hermanos. Por esa razón voy a seguir el consejo de 2 de Timoteo 2:1. Voy a ser inteligente. Tú pues, hijo mío, dígame, Padre, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No, hermanos, no voy a ofender a mi Dios. No. Yo voy a amar a mi Dios con todo mi corazón. Y le voy a decir a mis hijas, hermanos, le voy a decir, mira lo que hizo Sansón. Hija o hijo, si vas a conseguir a tu pareja, dile, yo soy cristiano, yo soy un siervo de Dios, y la mujer o el hombre que me va a acompañar debe de ser alguien temeroso de Dios, porque queremos tener hijos para Dios, queremos ser una familia que crezca bajo los preceptos de Dios. Eso es tener una familia inteligente. A mí nadie me tacha de tonto, hermanos, pero no porque sepa mucho de ciencias, sino porque he conocido la misericordia y la gracia de Dios. Esforcémonos pues, hermanos, en la gracia de Dios. ¿Recuerda usted a estos dos muchachos? ¿Los recuerda? Son hijos de un sacerdote, hermanos. ¿Qué les falta a esos dos muchachos? Hermanos, tienen toda la gracia de Dios ahí con ellos. Pero ¿qué es lo que hacen estos muchachos? Su juventud, su salud, su estatus, su prestigio, todo el mundo sabe que son de Dios, pero ellos, hermanos, deciden menospreciar la gracia de Dios y dijeron, no pasa nada, Dios es bueno, no va a ocurrir nada. Y dice la palabra de Dios en 1 Samuel 2:12 que estos muchachos eran impíos. ¿Y sabe por qué eran impíos? Porque no tenían conocimiento. Déjeme decir algo del conocimiento, a ver si puedo ser claro. Una cosa, hermanos, son los datos, una cosa son los hechos, una cosa son los conceptos, una cosa es la lectura, una cosa es lo aprender de memoria, una cosa es informarnos de esto, pero eso no es conocimiento. Esos datos, esos hechos, esos conceptos se convierten en conocimientos cuando los comprendemos. Cuando los comprendemos, se convierten en conocimiento. Y estos dos muchachos, hermanos, han visto las maravillas de Dios, han visto la misericordia de Dios por muchos años, pero ellos, hermanos, no comprendieron lo que era la gracia de Dios. Por esa razón, hermanos, les dijo su papá, si pecaren, hijos, el hombre contra el hombre, los jueces los juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, la pregunta es, ¿quién rogará por él? ¿Quién va a rogar por usted si menosprecia la gracia de Dios? ¿Quién rogará por usted si ignora la gracia de Dios? Pero ellos, dice ahí, no oyeron la voz de su padre. Y usted conoce el desenlace. Los dos muchachos murieron en un solo día. Y no voy a pasar por alto 1 de Samuel 3:13. Su papá también murió el mismo día que ellos, porque Dios le dijo, tú siendo sacerdote, nunca estorbaste a tus hijos en sus malos procederes. Por lo tanto, la iniquidad de tu casa no puede ser expiada, no hay manera de perdonarla. Pero voy a sacrificar, ya no hay manera de perdonarla, no estoy contigo. Pero es que voy a dar todas las ofrendas y me voy a esforzar con mis hijos, ya no estoy contigo. No hay manera de quitar la iniquidad de tu familia. Y en un día, hermanos, murió Elí y sus hijos. Amados, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No la menospreciemos, hermanos, como lo hizo el rey Saúl. Cuando nuestro Dios le dijo en esa cita bíblica, locamente has hecho, loco e ignorante, locamente has hecho porque no guardaste el mandamiento de Dios. Viste que Dios había sido muy bueno contigo y te equivocaste. Dios es bueno, pero
no con alguien que menosprecia su gracia. Dios es bueno con el que lo teme. Dios es bueno con el que se esfuerza por no ofenderle. Dios es bueno por aquel que está mirando día con día en no dejar que alguna raíz de amargura entre a su corazón y le impida alcanzar la gracia. Pero Dios no será bueno con aquel que le deseche en su palabra. Este es el texto siguiente. Por cuanto tú, oh rey, desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces dijo Saúl a Samuel: yo he pecado, ya no hay problema, ya no tienes remedio, ya no preguntes, Dios ya no está contigo. Sí está conmigo, no está contigo. Es que ya reconocí mi pecado, ya no importa. La gracia de Dios ya no está contigo. Pero es que nada. Y entonces, ¿sabe qué hizo en su desesperación? Fue con la adivina de Endor. Ahí anda metido con los brujos, con los hechiceros, con los adivinos. Y entonces le dijo Samuel: ya no andes preguntando, Jehová se ha apartado de ti. Y ahora, después de que era su ungido, después de que era su especial tesoro, después de que Él derramaba su gracia en ti, que estaba a tu lado como un poderoso gigante, ahora es tu enemigo. Y todo por menospreciar su gracia. Ya no importa que Él diga soy pecador, ya no importa que Él diga quiero el perdón, ya Dios no está con él. Y voy terminando con esta mujer llamada Jezabel, metida en los adulterios. Y dice Apocalipsis 2:21: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Vean la misericordia de Dios, vean cómo Dios es bueno. La conozco, dijo Dios, y conozco a todos los que andan como ella. ¿Y saben qué he hecho con ellos? Les he dado tiempo que se arrepientan, tiempo. Un mensaje, otro mensaje, un mensaje más. ¿Y sabe qué ha hecho Jezabel y todos los que andan como ella en la fornicación? No quieren arrepentirse de su fornicación. ¿Cuánto tiempo nos ha dado Dios a nosotros para arrepentirnos? No ha tenido tanta misericordia de ti, hermano. Ayer pasaban 3 hermanos, bendito sea Dios, que todavía tienen vergüenza en sus vidas. Pero hay quienes son sinvergüenzas, hermanos. Menosprecian la misericordia de Dios. Deberían de estar humillados ante su presencia y no la hacen. No pasa nada, Dios está con nosotros. Un día Dios te dirá: no estoy contigo. Pero Padre, perdóname, como Esaú, aunque procures con lágrimas rescatar la primogenitura, no te será devuelta. Los amigos que nos visitan, ¿por qué no son inteligentes? ¿Por qué no piensan y dicen: ¿qué es de mí sin Dios? ¿Por qué no me he bautizado para el perdón de mis pecados? ¿Por qué no camino en caminos de integridad? Sean inteligentes, piensen, clamen a la inteligencia, clamen a la prudencia, busquen a Jehová mientras puede ser hallado, encuéntrense con Él desde temprano en su juventud o a la edad donde se encuentren nuestros amigos. Yo tengo una buena noticia, aún para los que han menospreciado hasta el día de hoy su gracia. La buena noticia es esta, hermanos. Les voy a pedir que se pongan de pie, Iglesia de Cristo y amigo que nos visitas. La buena noticia es: yo sanaré su rebelión. Yo, dice nuestro Dios, los amaré de pura gracia. Por ese amor que nace de mi gracia, mi ira se apartará de ellos. Hoy tenemos al Dios de la Biblia, un Dios maravilloso que quiere que nos acerquemos al trono de su gracia, quiere que alcancemos misericordia, quiere que hallemos gracia para el oportuno socorro. Y la buena noticia es, hermanos, que Él te ama tanto de pura gracia,
y que por pura gracia esta noche su ira se puede apartar de ti. 151, hermanos. 151. Yo escucho, buen Jesús. Escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Nada hay bueno en mí, ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, de mi piedad, dame el llanto de dolor y borra mi maldad. Entre las preguntas absurdas, ¿qué hubiera hecho Sansón si Dios le hubiera dado esta oportunidad? Vendría sin sus ojos, hermanos. Vendría humillado ante la presencia de Dios y le diría: ten misericordia de mí. Perdóname por haber menospreciado tu gracia. ¿Qué harían los hijos de Elí si estuvieran aquí resucitados? Estarían aquí enfrente y nos dirían: fuimos de lo peor. Teníamos toda la bondad de Dios, teníamos salud, teníamos prosperidad, teníamos paz y menospreciamos la gracia de Dios. Pero esos son los ejemplos absurdos. ¿Dónde están los ejemplos prudentes o los ejemplos más absurdos? Aquí con nosotros. Porque sabiendo de la gracia de Dios, no llegamos a entenderlo. Porque no usamos nuestra capacidad de pensar para agarrar la información que se predicó, para comprenderla y convertirla en conocimiento y salir de nuestra ignorancia. Porque sabiendo que necesitamos de la gracia de Dios, seguimos pegados en el piso. ¿Es que no hay alguien entre nosotros que necesite el perdón de sus pecados? Si lo hay, si puedes clamar: yo soy pecador, ten de mí piedad, hoy es el día de su salvación. Cantaremos la tercera estrofa y mientras la cantamos